Bonjour mes amis, on va continuer avec cet apprentissage de le verbe je et le verbe faire. Et si vous ne recordez pas, por aquí, hier, nous vais faire cette prononciation et conjugación de le verbe faire un jour. Le verbe faire est j'ai fait, tu fais, il, elle, on fait, nous faisons, vous faites, ils, elles font. Jour, je joue, tu joues, il, elle, on joue, nous jouons, vous jouez, ils jouent. Hay que recordar que acá, en este caso, aunque aquí no diga else, ay, perdón, si aquí sí está, aquí, perdón, aquí, aunque aquí no diga el, else, igualmente se utiliza el pronombre, que esta conjugación terminada en ENT del verbo jour es para ambos pronombres en plural, para ils y para else, ¿ok? Luego, vamos a ver, habíamos visto también cuándo utilizar el artículo o más bien la preposición do y de la más el nombre de un instrumento. Si era masculino, si era femenino, se utilizaba do para masculino y de la para femenino. Y también tenemos en el caso del verbo faire, pues podemos utilizar du, del apóstrofe y de en caso de que sean plurales. Y aquí tenemos que son básicamente todas las actividades, los deportes, los que se juegan con balón, los que no se juegan con balón y las actividades de recreación, esas actividades que no necesariamente son deportes, como ya lo vimos por acá, el teatro, ir de compras, acá dice en la pintura, el bricolage, la cocina, la fotografía, la danza, la música también, o sea, hacer música. Cuando decimos hacer música sería faire de la musique, por ejemplo. Acá, faire de la musique, ¿no? Esa es una loisir. La palabra loisir es otra forma para decir activités, ¿ok? Loisir es otra forma para decir acá, activités, ¿sí? Activités. Y también cuando hablamos de cuestiones así de ocio, ¿ok? Vamos a ver. Y acá tenemos, voy a tomar aquí, no me deja bajar. Ahí está. Ups, se trabó. Ay, Dios. Ahí está. Vale, vamos a ver. Estas las hacíamos el día anterior y veíamos aquí el uso correcto del verbo faire y del verbo jour, pero principalmente del verbo faire. ¿Qué era lo que nos interesaba acá? Bueno, estar seguros si es do, de la, de l apóstrofe o de. Y acá, por supuesto, es do o de la. Recuerden que esto es para lo de instrumentos y el otro es para lo de los deportes, los que se juegan con balón, los que no se juegan con balón y las actividades, digamos así, recreativas, de ocio. Lo así son actividades de ocio. Y tenemos aquí un pequeño ejercicio. Dice, choisis la bonne option et complétez les phrases suivantes. Je joue football o je joue du football. Tenemos acá la A y la opción A y la opción B en cada una de ellas. Ahora bien, aquí por ejemplo cuando decimos, si nos recordamos, vamos a escribir aquí es igual a decir a, la preposición a, il, ale, u es igual a y al. Y si recordamos, dijimos que fútbol, en este caso,
es una actividad, en este caso de deporte, de forma masculina. Pero también aprendimos que con el caso de jour, como está aquí abajo, arriba, miren, acá, ¿ve? Para que nos vayamos acá. Con el caso de faire es con quien decíamos todos los deportes. Y con el caso de jour, cuando hablábamos solo de los instrumentos. Ok, así es como se quedaba. Sin embargo, también podemos decir jugar a, no simplemente hacer, ¿no? Sino jugar a él. Entonces, como en este caso estamos hablando del contexto de jugar a el fútbol, no simplemente hacer fútbol, porque incluso en español se tiende a utilizar esa expresión, hacer fútbol. No sé si ustedes ya la han escuchado, pero en español suelen muchas personas, de repente, si yo hago fútbol o ellos viven de hacer fútbol. Entonces, igualmente es acá. Por lo tanto, en este caso, acá es ¿Por qué? Porque es jugar a él fútbol, no hacer fútbol, sino jugar a él fútbol. Y vamos a ver luego, en esta otra dice, tu joues du tenis. ¿Por qué va a ser en este caso du tenis? Porque es una actividad también masculina. Y aquí es así, bueno, siguiendo el mismo patrón que tenemos aquí. ¿Eh? Aquí la vamos a escribir. Es también. ¿Ok? Aller de jeu tenis. Miren, y aquí se cumple también porque no estamos utilizando bueno, más bien el deporte no inicia con vocal, sino que inician todas con consonantes, entonces no hay choque, digamos, de vocales. Incluso con la otra tampoco lo habría. Y tenemos acá en la otra, il fait du judo. Aquí venimos y respetamos el uso de esta de por acá. Miren, faire du, esta. Faire du judo. Actividades, deportes, en este caso, con du. El ju aquí es en plural. Por lo tanto, o decimos acá, lo siguiente, miren, es igual a decir a le. Entonces, ¿cuál es el objetivo acá del ejercicio? Bueno, primero que recordemos cuáles son las preposiciones y las contracciones de esas preposiciones. No es lo mismo decir ale a decir de forma hablada, no, de forma escrita tampoco. Pero si en vez de decir ale, nosotros decimos estamos diciendo lo mismo, pero utilizando estamos indicando que utilizamos un nivel de francés más avanzado. Un nivel de francés no básico, que conocemos cómo hablan los nativos franceses. Igualmente acá, es lo mismo que ale, alas, alas. Pero en este caso, la contracción correcta es en este caso, de alas, alas. En este caso, judo, no podemos decir, pero sí podemos decir du judo. Y aquí podemos decir ale carte o podemos decir carte, ¿ok? Si lo decimos ale o ambas formas están correctas. Sin embargo, como repito, si decimos únicamente estamos utilizando la forma contractada de a, le. Y eso es mejor. ¿Por qué razón? Porque estamos indicando que hablamos, que conocemos un nivel de francés no básico, sino más avanzado. Luego tenemos en este otro caso, dice, nous jouons basket, nous jouons a él, básquetbol. Miren acá, en este caso,
A diferencia de la primera, miren acá, ve, tenemos U y DU, pero aquí tenemos ale y DU. ¿Qué significaba ale? Es lo mismo que U, pero en este caso no tenemos U. Por lo tanto, nos queda ale. ¿Por qué? Porque DU no es la contracción de ale. Sí, en este caso, si ponemos du basket, sería incorrecto, porque únicamente se puede ocupar do con aquellos deportes o acciones donde se utiliza un enfrentamiento de cuerpo a cuerpo, como en judo, como en karate y esos otros deportes que veíamos ayer que se hacen de ese modo. Luego en esta otra dice buffet, natación. No podemos decir do porque do es para indicar un deporte masculino. Es decir, que en este caso, do es como si estuviésemos diciendo de le, ¿ok? Pero aquí natación sabemos que es una actividad femenina, por lo tanto va a ser de la natación, porque do es igual a decir de y le, de y le, ¿ok? Vale, vamos a hacer más ejercicios para ir comprendiendo mejor. En este otro caso, miren, guitarra. Ok, aquí podemos decir a la guitarra o de la guitarra. Ellos tocan a la guitarra o ellos tocan guitarra. No es lo mismo. Tocar a la guitarra, únicamente usted la agarra, la toca y ya estuvo. Pero tocar guitarra es porque usted sabe manejar el instrumento. Entonces aquí hay una gran diferencia en el uso de estas dos preposiciones. Ambas indican que señalan a algo femenino, pero en una es como cuando decimos, ellos tocan a la guitarra y ellos tocan la guitarra. Entonces acá la expresión, la preposición correcta es de la guitarra. ¿Qué nos indica cuando decimos de la más el instrumento en femenino? Que se toca, o sea, que se hace sonar, que se saca una melodía. En cambio, si aquí dejaríamos simplemente el ala, es que indicamos que estamos tocando ese instrumento, pero no que no estamos obteniendo ningún, ¿cómo se dice? Ah, ninguna, ningún sonido, eh, nada, nada. Luego dice en la otra, el fe do, aunque no es una acción, no es un deporte, una práctica donde se haga de cuerpo a cuerpo como karate y judo, pero es una actividad de movimientos sutiles, digamos, de cierto modo, con el cuerpo, ¿ok? Entonces en este caso, do yoga. Luego dice le joue, je joue, du violon. Estamos hablando de tocar un instrumento masculino. Le violon. Le violon. Ok, entonces, vamos a ver acá. En la siguiente. Dice, nous faisons du tenis. En este caso, nosotros hacemos, practicamos el tenis. Vamos a ver, acá sería tele. En este caso, podemos ver que cualquiera de las dos que nosotros utilicemos es la correcta. ¿Por qué razón? Porque dele es lo mismo que do. Ya vimos que dele y do indican que estamos mencionando algo masculino, con la diferencia, por ejemplo, que en uno utilizamos la preposición a y en otro utilizamos la preposición de. Entonces, nosotros hacemos tenis, nosotros jugamos al tenis. No es lo mismo decir
tenis a decir du tenis, ¿no? No es lo mismo. Nosotros jugamos al tenis, nosotros hacemos tenis. ¿Qué quiere decir eso? Que nosotros hacemos deporte por medio del tenis o nosotros jugamos al tenis, pero no de forma profesional. Entonces, son dos contextos totalmente diferentes. La preposición cambia. Esto es a el tenis. Recuerden que esto es cuando decimos a le. Y este es cuando decimos, en este caso, de le. ¿Ok? Entonces aquí bien podemos decir nous faisons du tenis o nous faisons de le tenis. Nosotros hacemos del tenis. Aquí podría haber incluso otra, acá para acá podría haber otro complemento. Podríamos decir, nous faisons de le tenis un sport très chic. Hacemos del tenis un deporte muy chic, o sea, muy así, muy llamativo, muy femenino. Se podría hacer hasta ciertos puntos. Y veamos acá. A veces esto de las preposiciones nos enredan un poquito, pero vamos a seguir viendo más ejercicios del uso de las preposiciones junto con las actividades, los deportes y los instrumentos, para que poco a poco nos vaya quedando más claro. Pero es importante también saber cuáles son las preposiciones y cuáles son las contracciones de la preposición más el artículo. Recuerden que el artículo la y le son esenciales para indicar femenino, masculino y este para indicar plural. ¿Ok? Vale, veamos ahora en este otro. En este otro es diferente porque aquí no nos pide que hagamos uso de las preposiciones ni de los artículos, sino que aquí nos dice, nous faisons aujourd'hui de la flûte. Nous faisons aujourd'hui de la flûte. En este caso estamos hablando de un instrumento. Como estamos hablando de un instrumento, acá vamos a poner el verbo run. Aquí sí seguimos lo que veíamos al inicio, que es esto de acá. Miren, vamos a ver acá donde dice, acá ve, el verbo jour. Jour más du o más de la, más un instrumento, ¿ok? Jour du, instrumento masculino. Jour de la, instrumento femenino. Entonces, aquí sí vamos a ir poniendo cuáles son los verbos, el verbo que se utiliza de acuerdo al nombre que tenemos aquí. Aquí de la flute, si va a ser femenino, masculino, se va a hacer una actividad o va a hacer un instrumento. ¿Ok? En el caso de jour, suena o se utiliza más bien parecido al verbo play en inglés, que no solamente se utiliza para decir jugar a algo, a una actividad, a un juego, sino que también para hablar de que se toca un instrumento musical. Luego dice rugby. Miren, no es un instrumento, ese sería un deporte. Por lo tanto, aquí sería tu fais. Acá. Tu fais du rugby. En este otro caso, dice vous. Pero aquí dice vous faites ou vous jouez du sport. Hacer deporte. En este caso, definitivamente es fait, porque usted hace deporte. Ahora, eso podríamos nosotros decir, no, es de que hace deporte, como hacer ejercicio. Pero, en este caso, aquí hay una diferencia. Le voy a poner aquí un ejemplo. Aquí. Ok. Jour dijimos que era para tocar instrumentos únicamente. Sin embargo, van a haber algunas excepciones, como en este caso de sport. Para comenzar,
Miren acá nos da, si este fuese un examen, por ejemplo, y no logramos entender o no logramos estudiar para este tema, ustedes ven aquí que este verbo termina en EZ y que este termina en ET. Por lo tanto, este no podría ser la conjugación correcta de vous, ¿cierto? Porque la conjugación correcta de vous siempre va a terminar en EZ, como vous savez, vous mangez, vous faisiez, ¿ok? Siempre. Entonces, por lo tanto, acá, si fuese fait el verbo correcto, aquí no fuese fait, sino fité con Z, ¿ok? Entonces, aquí, por lo tanto, es je. Ahora, ¿cómo vamos a decir la traducción de que si él juega a los deportes? No necesariamente de que juega a los deportes, pero sí que hace diferentes deportes. O sea, no es solamente una cosa en específica, sino varios. Por esa razón es que como no especifica cuál deporte, es que tenemos la excepción con el verbo, con la palabra, perdón, sport, que se va a utilizar no con faire, sino con je. Y luego dice du foot. Nous jouons et nous faisons. Aquí sí no hay para dónde, porque ambos verbos finalizan en la forma correcta que se conjuga con el pronombre nous. Nous jouons o nous faisons. Pero dice du foot. Es una actividad de deporte específica. Por lo tanto, es faisons. Nous faisons du foot, porque es una actividad de deporte específica. El fait o el je. El fait o el je. En este caso, como es una actividad, es un loisir, entonces vamos a decir el fait de la danse. Ella hace danza. Es una actividad específica y además de que es una actividad específica la que estamos diciendo que de la dance significa que es una actividad de ocio, de relajación, de entretenimiento. Y luego, vamos a ver acá, la siguiente, esta, rugby, que es también un deporte. A ver acá, tu fais y tu joues. Aquí sería fe, es una actividad de deporte específica. Luego dice nous, es una actividad específica. Entonces aquí es nous faisons. Nous faisons un foot, porque es una actividad de deporte específica. Je fais du karaté. Es una actividad específica también. Luego en la siguiente, ils font du volley. Y en la otra, jouent du volley. Vamos a ver acá. Esta. Jouent. A ver. Ellos juegan. ¿Recuerdan lo de du? Es la contracción de aller. Aller, cuando nos referimos a un deporte masculino. Ellos juegan a él voleibol. Y en el otro dice els run o el fun du velo. En este caso estamos hablando de que hacen o montan a bicicleta. Entonces sería con este, ahí está. A ver, voy a escribir. Okay. Ok. Perdón, así. En font du vélo. Ellos hacen bicicleta. Repito,
No es que solamente nos vamos a quedar con estos ejercicios, por supuesto que hay más ejercicios para que podamos ir completando y comprendiendo de mejor manera cada uno de las preposiciones que se utilizan, si vamos a utilizar el verbo faire, el verbo jour y cada uno de ellos. Eh, pero, vamos a ver acá, tenemos este otro, un chancecito, y dice, j'adore jour carte. Miren, este es un nombre, es una actividad, es un loisir. Quizás no se podría tomar como un deporte en sí, pero es una actividad y está en plural. Este es un deporte que es masculino y es específico. Básquet también es un deporte específico y es masculino. El déteste faire vélo, vélo, una actividad, quizás no deporte en sí, pero es una actividad, es un loisir también y un deporte. Y es específico. El préfère faire, prefiere hacer, dice jogan, jogan. Jogan es una actividad, es caminata, y es femenina. Dance, sabemos que es una actividad, dance classic, una actividad y además de eso es femenina y es específica. Luego dice piano, un instrumento y es masculino. Batterie, instrumento femenino. Percusión son son plurales, perdón, son plurales, los tambores. Y tufe, natación, una actividad específica y es femenina. Musculación es como lo que dice en español de hacer cardio, ¿ok? Y es una actividad masculina específica. Y luego dice la randonnée es caminata, hacer una caminata, ¿ok? Es femenina y es específica y es singular. Y en la otra tenemos esta otra también que es petán, creo que sí es femenina y además de eso es específica y es singular. Ahora, vamos a ver, arriba tenemos acá bueno, tenemos las preposiciones. Miren, está la de u, está la de ala, está nuevamente u. Recordemos que se pronuncian igual, pero se escriben diferente. Entonces, vamos a ver acá. Y luego dice en la otra, tenemos du, de la y de la de. Vamos entonces a comenzar. En la primera, vamos a ver. Si no me deja aquí. A ver si con este. Ay, Dios. Ahora sí. Va. Dice. Je dors je. Aquí es plural. Por lo tanto, si es plural, entonces vamos a decir je dors jour o de a las cartas. Me encanta jugar a las cartas. Me encanta jugar cartas. No vamos a decir lo mismo en el mismo contexto. No vamos a decir si utilizamos o si utilizamos de. No estamos diciendo lo mismo. Una cosa es decir, me encanta jugar cartas o me encanta jugar a las cartas. Entonces, independientemente, digamos, de cuál vayamos a utilizar, es correcto. Pero en el contexto en el que lo estemos diciendo, quizás sí tendríamos que estar seguros si yo quiero decir a las cartas o simplemente cartas. Porque si utilizamos de, es a las cartas. Luego dicen la siguiente, es un deporte masculino y es específico. Sería tu tenis. Du
basketball ou basket. Elle déteste faire du vélo. Elle préfère faire de la, porque yoga es una actividad femenina. Elle préfère faire de la yoga et de la danse classique. Danza clásica, ¿no? Prefiere hacer una cosa y la, perdón, es caminata, trotar, pero es femenina, y también dance classic, que es femenina y es específica. Luego dice, il joins du piano, de la batería, porque es femenina, y de, en este caso sí vamos a poner de, porque no es que ellos tocan el piano, la batería y a las, no es a las, sino y los tambores, ¿ok? Entonces, en este caso, acá, por ejemplo, no podemos decir que es esta, porque no es que jugamos a los tambores, ni jugamos a los, no, sino que es tocamos el piano, la batería y los tambores, ¿ok? Vamos a ver. Ups, aquí borré lo que había puesto. Aquí sí es D. ¿Por qué D? Porque nos estamos refiriendo a un instrumento que son dos piezas, que es plural. Luego tenemos en la siguiente, dice, to faire de la natación. Es una actividad femenina, específica. Luego tenemos, dice, perdón, de la es también femenina, una actividad femenina. De la musculación, buffet de la, también es una actividad femenina. Et vous jouez de la pétanque. Pétanque es mire, una expresión bien específica, muy regional. Y entonces les podría enseñar una foto, pero se podría traducir como la petanca. Es como que ustedes estén jugando en una mesa de, ay, ¿cómo es que se llama? No son bolos, no es boliche. Están las pelotas en la mesa de billar, ya, de billar. Pero estas se juegan con unas pelotas en el suelo, en el patio, en el suelo, y usualmente entiendo que son pelotas no de plástico, sino que son pelotas pesadas, como de acero, y se van pegando así como que usted tuviese una de esas varitas donde se juegan las cuestiones de billar en esas mesas de billar, solo que en el suelo. Y hay variantes, por supuesto, hay variaciones, unas que no se agachan para tirarles, sino que otras se hacen con unos palos tipos golf. Entonces es un deporte muy regional, muy específico francés, principalmente de esa región. Va. Entonces, practiquemos lo que hemos visto y entendido hasta el momento y vamos a continuar con más ejercicios en las próximas clases. ¿Vous avez des questions? ¿Tienen preguntas? C'est clair. OK. Merci pour ton attention et participation, mes amis. On va rencontrer jeudi. Recuerden que mañana es mercredi. On va faire de la connexion. On va faire de la connexion jeudi. OK? Merci pour l'attention et participation. Au revoir. Au revoir. Au revoir.